tienes que tener la disciplina de ver las gráficas todos los días y dejar de operar todos los días y horas si no hay buen punto necesario para operar. Si no se encuentra un patrón específico en la zona adecuada en nuestras gráficas, no tenemos que ingresar ningún trade. Recordemos que tenemos que ser disciplinado, extremadamente selectivo con todos los pares de divisas que tenemos que seleccionar a la hora de ingresar un trade. Hay que buscar trade únicamente al principio de Londres o al final de la sesión de Asia, es decir, la precesión de Londres que ya hablamos anteriormente. Y si quieres operar Nueva York, mantén posiciones abiertas entre 2 y 3 horas máximo, no más. Es decir, recordemos que el mercado comienza a las 9. El mercado de Nueva York comienza a las 9:30 AM, hora del este. Entonces, y acá dice que tenemos que mantener únicamente operaciones abiertas si vamos a operar Nueva York entre 2 horas a 3 horas máximo. Esto recordemos que el horario que tenemos que mantener un trade, es decir, la sesión comienza en consolidación y luego viene la precesión de Londres. Acá va a ser atrapar órdenes en este alto de acá, luego va a seguir cayendo y acá puede ser que consolide y luego siga cayendo o finalice el día más o menos así. Este es otro de los movimientos atípicos que hace el mercado de divisas en cuanto a lo establecido en esta teoría que se ve acá. Y recordemos que tenemos que ser selectivos a la hora de escoger un par en el cual vamos a operar, ya sea el Aussie dólar o el dólar CAD, cualquier par de divisa que estemos operando. Sin embargo, hay que buscar trades únicamente al principio de Londres. Esto es lo que les comentaba anteriormente, es decir, al principio de Londres estamos hablando que tenemos que buscar trade en esta zona, más o menos estamos hablando de 3:30 AM en adelante. 3:30 AM en adelante. Eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de buscar una operación en el mercado de divisas o el mercado forex, también como se le conoce. Asimismo, tenemos que operar y ganar. Sea consciente de ganar 20, 30 o 50 pips por cada operación y luego cierra. Esto quiere decir que imaginemos que nosotros tenemos una operación, operamos más o menos acá. Imaginemos que esto ocurrió en la precesión de Londres. Esto es la precesión de Londres. Y acá se nos formó el patrón que nosotros buscamos. Es decir, nosotros entramos un trade acá y luego cayó por más o menos a la mitad de acá. Acá recordemos que también tenemos las EMA de 5, 13, 50 y 200. Más o menos las EMAs 5 y 13 va a ir aparejado con la acción del precio. Es decir, va a ir juntamente con las velas. La vela de 50 va a ir más o menos alejado, la vela de 200 también y la de 800 pues mucho más alejado. Esto es la zona que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ingresar un trade y acá tiene que ir nuestro take profit. Las EMAs de 50, 200 y 800 lo utilizamos para tomar take profit o como zonas de take profit. Es decir, acá ingresamos un trade y más o menos este tiene que ser la distancia de nuestro take profit. Y el stop loss pues va por el alto del día, más o menos es necesario también nuestra gestión de riesgo. Es decir, tenemos que arriesgar el 1% hasta un máximo más ambicioso de un 2%. Y si quieren ser extremadamente ambiciosos, entonces tenemos que arriesgar un 10% semanal o mensual. Únicamente este de acá. Este es el 10% únicamente lo vamos a arriesgar semanal y mensual. Ahora el 1% puede ser en diario. Únicamente el 1 al 2% puede ser diario. Esto es en cuanto a nuestro capital que nosotros vamos a arriesgar en cada operación que nosotros vamos a ingresar. Imaginemos que acá tenemos una cuenta de $200
una cuenta pequeña, no extremadamente pequeña. Nosotros, el 1% sería X cantidad, serían $2. El 2% serían $4. Más o menos eso es lo que doy a entender en cuanto a nuestro riesgo. Es decir, acá no puede ingresarse más de 0.01, es decir, un microlote. No se puede ingresar más de eso en cada operación. Imaginemos esto también como principiante, ya que cuando tienes experiencia suficiente, esto lo puedes cambiarlo, ¿no? Pero esto te hará la experiencia en cuanto a tus operativas, en cuanto al tiempo que llevas operando. Por eso es importante que tengas sí o sí una cuenta de operativa pequeña real, ya que allí se va a ver si realmente eres rentable o no eres rentable. Asimismo, cuando el método que estás aprendiendo solo es necesario meter lotes grandes o acoplar tu ganancia a tu estado social de vivencia con mucho más dinero y tiempo libre. Es decir, acá vamos a operar únicamente de 2 o en hora de Londres, únicamente vamos a operar de 2 hasta 4 horas máximo en la sesión de Londres. Y la sesión de Nueva York, pues como ya les comentaba anteriormente, de 2 a 3 horas máximo, para poder tener una rentabilidad más oportuna y más clara únicamente. Y hay que operar únicamente en las oportunidades que se ven claras, con los patrones respectivos claros. Es decir, imaginemos que nuestro mapa de la acción del precio, o el mapa cómo mueven los proveedores de liquidez, es esto. Acá vemos que se nos va a formar una cajita, luego va a caer el precio con 3 impulsos agresivos, es decir 1, 2 y 3. Puede ser que aquí haga un cuarto o consolide simplemente, y luego acá va a tirar nuestro patrón de W. Esto también lo podemos, si nosotros queremos ser un poco más precavidos, nos aburrimos ver gráficas en M15, podemos disminuirlo a M5, es decir, a M5. Ahora, si vas a operar otro par o cualquier acción, recordemos, ojo, estoy diciendo acción o índice, es necesario que operemos únicamente en velas de 2 minutos. Es claro lo que les voy a mostrar más adelante en el próximo curso de cómo operar el DAX profesionalmente. Les voy a enseñar a operar el DAX únicamente en este time frame que vemos acá. Esto va a ser la estrategia para Forex, y también vamos a utilizarlo en M15. Esto es importantísimo a tomar en cuenta. Estas dos va a ser únicamente para Forex. Esta es única y exclusivamente para Forex, y esto es y este time frame es para acciones e índice. Cualquiera de los índices que nosotros deseamos operar, esto vamos a utilizar este time frame que nosotros vemos acá. Y también en M2 hay otra cuestión, que nosotros no nos aburrimos, no nos enfadamos de ver gráficas, al igual que en M5, porque a cada rato cambia una gráfica. Entonces nosotros vamos leyendo la acción del precio. Nosotros tenemos que aprender a leer gráficas, ver más o menos cómo está moviendo, cuál es el siguiente movimiento que se prevé en el mercado, aparejado con nuestro indicador TDI. Y asimismo, acá en M2 no vamos a utilizar indicadores de osciladores, más que todo, únicamente vamos a utilizar medias móviles. Únicamente en este time frame de acá vamos a utilizar medias móviles. Acá sí vamos a utilizar medias móviles, más el TDI. Esto es importantísimo a utilizar en cuanto a el mercado Forex. La tendencia comienza en el más alto del más bajo, con formaciones pico, que le llaman Steve Mauro, ¿no? O Shark Fin. Asimismo, también después de una casa de órdenes pendientes, recordemos que el stop hand es casa de órdenes pendientes, más o menos en el template de Steve. Automáticamente en el template se forma unos cuadritos, ¿no? En cada sesión. Imaginemos que acá comenzó el día, acá finalizó el día. Entonces acá se forma una cajita de la sesión de Asia, acá
hay otra cajita más o menos de la sesión de pre-Londres, y acá va a haber más o menos otra cajita de la sesión de Nueva York junto con la de Londres. Así más o menos va a estar en las gráficas. Acá está la pura sesión únicamente de Nueva York. Entonces, la acción del precio más o menos comienza así a consolidar, luego aquí consolida y luego hace un movimiento agresivo hacia cualquiera de las direcciones más o menos, y acá se forma nuestro patrón que nosotros buscamos con varios impulsos de caída, y acá puede ser que siga consolidando para terminar el día más o menos como se ve aquí en las gráficas. Eso es lo que realmente pasa en el mercado, y con las gráficas o con los cuadritos. Como principiante de esta estrategia es necesario que nosotros utilicemos la plantilla que Steve diseñó para operar el mercado de Forex. Cuando se ve un movimiento rápido es por la manipulación de los proveedores de liquidez. Por lo tanto, la verdadera tendencia es lenta, es decir, y dura entre 6 y 8 horas. Eso es lo que indica Steve en su curso de el Bootcamp, y también lo indica que una vez que identifiquemos el primer nivel, sabes que vas a obtener muchos pips e incluso como un trade a largo plazo. Esto quiere decir que imaginemos que la tendencia venía a la baja. Acá hay una consolidación. Esto recordemos que puedes acá en la tendencia es lenta, es decir, la verdadera tendencia es lenta y estable. Es decir, esto es un día normal y esto es un día anormal. Es decir, esto de acá es manipulación pura y la verdadera tendencia es esto. Entonces, si el proveedor de liquidez quiere llevar el precio hasta este punto, vamos a cambiar de color, hasta este punto, él lo que va a hacer es manipular en esta zona de acá, es decir, va a llevar el precio induciéndonos hacia una dirección falsa, y luego pues va a caer más o menos para llevar el precio a este punto. Es decir, la verdadera tendencia era este. Sin embargo, este que vemos acá es el falso movimiento, y por lo tanto es la manipulación que se habla acá. Eso es la manipulación del precio que hacen los proveedores de liquidez y los bancos centrales, ¿no? Asimismo, la tendencia, cuando lo ves en los diferentes marcos de tiempo, es decir, en los time frame de M5, M15, M30, H1 y H4, y se ve realmente alineado, es decir, si nosotros miramos en time frame de M5 y estamos viendo una posible W o una posible orden de compra, nos vamos al siguiente time frame y vemos similar, nos vamos al siguiente time frame y vemos casi que lo mismo, es decir, nosotros estamos viendo lo mismo en cada una de ellas. Esto más o menos lo miramos de la siguiente forma, es decir, si en estos time frame nosotros miramos lo mismo, eso quiere decir que es una trampa que están tendiendo los proveedores de liquidez para engañarnos y hacernos creer una cosa y luego hace lo contrario. Es decir, nosotros vemos esto en nuestra gráfica y acá vemos que el TDI está cortando con la línea roja más o menos así, e incluso solo hace un pequeño pullback y luego en una vela el TDI se va extremadamente rápido, entonces vuelve a caer el precio. Esto es lo que quiere decir, nosotros estamos ingresando órdenes de compra y luego el precio se da la fuga al lado contrario. Esto es la trampa típica que hacen los proveedores de liquidez, engañándonos o induciéndonos a hacer una acción diferente a la verdadera tendencia o el verdadero movimiento que ellos están planeando para darse a la fuga al lado contrario y atrapar el mayor número de contratos posibles para ellos obtener una ganancia adecuada. Recordemos que hay que aprender a operar en las dos direcciones en M15. Recordemos que acá lo podemos modificar, esto también es necesario que aprendamos a operar en M5 también. Acá recordemos que acá le estoy dando la teoría, pero ustedes tienen que adecuarlo a cómo se sienten más cómodos. Si ustedes se sienten más cómodos operar en M1, háganlo. La idea es que sean rentables.
a corto, mediano y largo plazo. Ese es el objetivo de esta formación, que ustedes obtengan una rentabilidad, que aprendan a operar el mercado Forex, que tengan ganancias cuantiosas en cuanto a los mercados financieros y sobre todo que se formen como traders, no como unas personas que andan ahí vendiendo cursos, engañando a la gente y metiéndolos a X institución para luego no tener los resultados que ellos necesitan y luego dicen que el Forex es una estafa o que el Forex no funciona. Sin embargo, no funciona si ustedes no se educan arduamente, con disciplina, con perseverancia a lo largo de toda su carrera como futuros traders. Asimismo, la acción del precio. Hay que identificar las velas y las condiciones del mercado. Acá debemos buscar las velas en los altos y en los bajos del día, consistentes en martillo invertido, doyis, velas envolvente con mechas grandes hacia arriba o hacia abajo, y también podemos ver las peonzas, las velas tipo doji, las velas paralelas, las velas asimismo las testeando el alto o el bajo del día anterior. Esto lo vemos en la plantilla de Steve. Cuando se nos forma, imaginemos que esto fue el movimiento del día, terminó acá finalizó un día, comenzó el día, entonces el alto y el bajo automáticamente se nos va a formar una línea pespunteada en la plantilla de Steve automáticamente, y esto se va a formar al siguiente día, al igual que acá, es decir, se va a formar una línea pespunteada, es decir, el yesterday low y el yesterday height. Eso se va a formar automáticamente en nuestra plataforma de MetaTrader 4. Es única y exclusivamente para MetaTrader 4 lo que les estoy comentando de este dato de acá, del yesterday low y el yesterday high. Es decir, el siguiente día, imaginemos, a esta información a lo que se refiere es que va a testear el alto y el bajo del día, es decir, va a ir a testear acá, se va a mantener a jugar y luego se da la fuga al lado contrario, o puede ser que hace lo contrario, llega a esta zona, testea, puede ser que rompe y luego se da la fuga al lado contrario. Esto es lo que quiere decir todo este contenido que nosotros vemos acá.